Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este ciclo de charlas, que es un conversatorio, se llama No me charles. La idea, como hablábamos ahí con Vale atrás, primero surgió de un grupo de amigos de Valle del Sol, que teníamos distintas dudas y sentíamos que no había un espacio para los jóvenes, digamos, para las dudas que teníamos, para las cuestiones que nos interpelaban. Sentimos que no había un espacio en Mendiolazo y por eso decidimos crearlo. Arrancó primero con un grupo de amigos y después se fue expandiendo. Amigos de amigos, gente que empezó a contactarse por el medio, bueno, etcétera. La idea es, el grupo joven tiene una duda y tenemos un invitado que puede venir a conversar con nosotros para generar ciertos tipos de respuestas y más preguntas, como venimos conversando con Vale, de estos encuentros, ¿no? Pero sí vamos como, bueno, resolviendo estas cuestiones que nos van dando vueltas en estos momentos que tenemos. En un punto es eso. Y bueno, la invitada de hoy es Vale. Ahí Fede la puede presentar o decir en qué anduvo. Es su trayectoria. Valeria Mazara es psicoanalista y licenciada en psicología, adherente del Centro de Investigación y Estudios Clínicos, participante del Departamento de Investigación de Psicoanálisis con Niños del Centro de Investigación y Estudios Clínicos, autora del artículo Derecho a interpretar la diferencia de la revista Notas de Niños 5 y de otros artículos referidos a niños y jóvenes. Es ex participante del comité editorial de la revista Notas de Niños. La recibimos con un fuerte aplauso. Ah, vale. Es un aplauso como de golf. Un aplauso tímido. Pero bueno, hablando con vos también me comentabas que te gustaba el trabajo con niños y adolescentes, ¿no? Sí. Bueno, gracias primero por esta invitación, a Gaby, a ustedes por recibirme hoy acá. Como le decía a Fermín, no vengo a dar cátedra acá, pero sí me gustaría conversar con ustedes y escuchar sus preguntas, sus dudas, y que esto sea más vale un intercambio y no venir a dar una cátedra del tema que ustedes hoy, por la que estoy convocada. Como le decía Fermín, yo soy psicoanalista hace ya muchos años. Me dedico a la clínica, tengo mi consultorio y atiendo niños, adolescentes y también adultos. Pero bueno, me he formado ya hace varios años en lo que es psicoanálisis con niños. Y la revista Notas de Niños, que bueno, en estos momentos ya no participo más en el comité editorial, estuve en los 5 primeros números, la última trataba sobre diferencia sexual. Y ahí es donde, bueno, está enmarcado el trabajo que escribí para esa revista. ¿Cómo vas como orientando al niño? Que eso es un poco también otra cuestión que venimos hablando, al niño en su sexualidad. ¿Hasta qué punto suministrar la información? Para no sobreinformar, pero también para que el niño no se quede con todas las dudas que le van surgiendo de manera natural. Esa es una duda que yo tenía. Bueno, los niños hay que ser cautos, ¿sí? Los niños están en un proceso de formación, de desarrollo, de estructura, ¿sí? Entonces, ni la sobreinformación, diría yo, ni tampoco el silencio, ¿sí? ¿Cómo trabajo con la sexualidad? Y primero hay que escucharlo al niño y ver si tiene alguna pregunta sobre eso, ¿sí? No voy a introducirle, como tampoco lo haría con un adulto, ¿sí? De lleno a algo que siempre es un poco un agujero negro, digo, no solo para el niño, sino también para los adultos, sobre qué es la sexualidad, qué es el sexo. Entonces, ir escuchándolo, los niños van armando sus propias ficciones. A veces uno cree que no saben de algunas cosas y ellos van armando sus propias ficciones sobre cómo se viene el mundo, sobre cómo se tienen los bebés, y que llegado a la edad adulta, bueno, hoy en día antes,
podrá tener la información realmente de cómo es a nivel biológico, lo voy a decir así. Pero es decir, uno va viendo a veces en los dibujos, digo, el niño no es que no posea su sexualidad, la tiene, pero no es la sexualidad del adulto, ¿sí? No es, no podemos hablar en el mismo término, ¿sí? Bueno, ellos están en un proceso de desarrollo, de estructuración, por eso digo que hay que ser cautos, porque el niño, bueno, es decir, es muy maleable, muy moldeable, entonces en el consultorio siempre, bueno, ir escuchándolo, sobre todo, como trabajo escuchando, ¿sí? Uno escucha el sufrimiento, niño, adolescente, adulto, sufrimiento subjetivo o siempre singular. Claro. También eso que hablas como de las construcciones que los niños como que van creando su realidad. Yo un poco también lo enlazo al adulto con las fantasías, porque digo, en un territorio, un terreno como la sexualidad, a mi criterio, tiene que haber un lugar para ese espacio que es un espacio como de desconexión por un lado de todo esto que es como lo concreto y conexión con otros, a nivel sensorial con otras cosas. Yo creo que como que hay una parte ahí de la niñez o adolescencia que debería como conectarse, digamos, que en ese territorio como el de la fantasía. No sé, yo lo pienso por ese lado. ¿Cómo sería verlo de Claro. la fantasía? A ver. Perdón, si alguno quiere intervenir. Sí, Daron, por favor, no necesito. Sí, eso. Conversemos. Sí. Yo tengo una pregunta. Al niño le sirven, viste, cuando los padres le inventan el cuento de la grulla, Sí, la cigüeña. ¿Le sirve de la cigüeña que le inventen eso o es mejor decir de la papa cuando pregunta? Estábamos hablando de eso. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Teo. No podemos generalizarlo, ¿sí? Siempre pensamos nosotros el caso por caso. Habrá niños que les sirve y habrá niños que no les sirve. Hoy en día contamos con los medios tecnológicos mucho más a la mano de los niños. El televisor, digo que saben ya apretar cómo llegar a Netflix, digo, tienen todos los objetos mucho más a mano, quizás que en otra época. Y posiblemente ahí encuentran otra ficción que no tiene que ver con la cigüeña ni la semillita, pero eso también va a depender de cómo los adultos que tienen a cargo ese niño quieran ir transmitiendo eso. Que también porque hay veces que también eso es incómodo para los padres, digo, ¿cómo hago para explicarle algo que un niño, si uno le tuviese que explicar, digo, ¿qué entendería esa niña? ¿Entendería? O quizás necesita algo que sea más del orden de una ficción. Por eso no podemos hacer una generalidad. Es decir, porque hay niños que quizás hay la cigüeña y listo. Y el día de mañana se darán cuenta que no es la cigüeña, claro. o porque a veces quizás dar más información, empiezan a preguntar más y eso no termina de cerrarles, ¿no? Por eso, bueno, hay que pensar eso el caso por caso. Y los padres irán viendo también cómo se las arreglan, porque también la sexualidad, quizás para los padres no es tan fácil transmitírselas, ¿no? Eso a veces puede generar rechazo, puede generar inhibición, puede decirle, bueno, no, que te lo cuente otro. Hay veces que traen información de la escuela, ¿no? Y bueno, pero en la escuela me dijeron otra cosa. Y bueno, y ahí hay que confrontar con lo que se le dice en la casa y qué se dijo en la escuela. Y bueno, cada familia se las va arreglando un poquito con eso. Pero siempre es importante que cuando surge una pregunta, haya un otro que pueda darle alguna respuesta. Si no, quedan como un poco solos. Y quizás esa respuesta que le dan, el niño hace su propia ficción. Bueno, es tal y tal cosa. Y es lo que él entendió hasta ese momento. Sí, a veces suele haber más tabú en la gente grande que en los niños. No tienen tanto drama a la hora de preguntar. Y ahí cuando mencionas la escuela y la casa, vos, tu opinión o según tu punto de vista,
¿Es importante que en las instituciones se dé ESI o se dé estas clases? ¿O es mejor que todos esos temas se los toquen en la casa y que cada uno de los padres se haga cargo de explicarle a sus hijos? Me parece que, a ver, eso ya está instalado, ¿no? Como lo necesario también de, bueno, la ESI se la da a veces desde el jardín, Claro. hay instituciones que eso, y eso ya viene a veces hasta por currícula. Me parece que pueden ser las dos cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por ahí uno puede pensar, no porque se le dé más información a un niño vamos a prevenir ciertas cosas. Que hay veces que uno da mucha información y las cosas lo mismo suceden. Qué sé yo, se creía que si se educaba mucho sobre la sexualidad iba a haber quizás menos embarazos, y en realidad no sé si fue tan así. Digo, por eso digo que no es una cuestión solamente de información, porque hay cosas que pasan por el lado más de un plano que uno no puede manejar. Plano donde, por más que uno quisiera, tiene que ver más con quizás el plano más inconsciente de uno, en el sentido de que hay veces que hay cosas que uno, por más que quiera manejarlas al otro, digamos, el plano consciente, bueno, hay cosas que uno dice, pero ¿por qué hice de nuevo esto si yo no lo quería hacer? ¿No? Por ejemplo, repetir alguna conducta, por ejemplo. Claro. ¿Por qué sigo haciendo esto si yo sé que no lo tengo que hacer? Entonces, pero me parece que hoy en día, bueno, hay veces que el exceder en la escuela sirve porque hay veces que algunos padres no hablan con sus hijos, o les cuesta. Claro, sobre todo, yo pienso que es importante por el tema de los abusos, ¿no? Para marcar como límites. Es decir, este es tu espacio íntimo, digamos, esto una otra persona no puede sobrepasar ese límite. Por lo menos yo pienso eso, digamos, con el tema de la escuela, digamos, que te da como a nivel general cuidados. Por ese lado la pienso, ¿no? Sí, por eso digo que en ese punto es importante que también esté, digo, porque son ámbitos donde se va formando al niño, digo, es decir, el niño nace, todos somos sujetos del lenguaje, nacemos en un espacio donde generalmente está el padre, la madre, o los padres, o las madres, digo, depende de cómo esa familia se haya constituido, ¿no? Porque hoy las familias ya dejaron de ser la familia tradicional, mamá, papá, hijos. Hoy puede haber dos mujeres o dos varones que deciden tener hijos, o una mujer sola, o un varón solo. Es decir, y eso prolifera, pero por eso digo que me parece que no es, digamos, que no es una cosa u otra, sino la época, en esto que vos decís, estamos en una época, bueno, también donde hay veces que hay que ser también cauto con el tema del abuso, porque si no todo puede caer en la bolsa del abuso, y hay que ver, y hay que escuchar, y hay que tratar de abrir un poco, ¿no? Que no, y ver si realmente todo es tan así, del lado, digo, del abuso. En eso también me parece que hay que ser cautos. Pero la ESI es una realidad que bueno, que tiene sus fundamentos y que bueno, bienvenido que esté. Claro, y bueno, esta charla era de género y sexualidad. Y con el tema de género, bueno, que venimos hablando, ¿vale? De las generaciones, ¿no? Y de los cambios de paradigma que se va dando generacionalmente. De hecho, bueno, vos tenés una edad, yo tengo una edad distinta a muchas de las chicas que están acá, los chicos. ¿Vos cómo ves, más o menos, a nivel del paradigma que hay hoy, respecto a género, digamos, a las nuevas recategorizaciones del género? ¿Vos pensás que está clarificando algunas cuestiones? O que, no sé, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Desde la psicología, sobre todo, ¿cómo ves que le está afectando al niño o al adolescente que se haya cambiado este paradigma, digamos, que ya no es binario? Bueno, yo voy a hablar desde el psicoanálisis, ¿sí? Que es mi formación de ya hace muchos años.
Desde el psicoanálisis no hablamos de género, ¿sí? Hablamos, porque eso es más una categoría sociológica, digamos, podemos conversar, de hecho lo hacemos, pero nosotros hablamos más, ¿vale?, de digamos, la categoría de género o modos de identificación o estilos de vida en algunos puntos. Sí hablamos de sexo. A nivel biológico, es decir, óvulo, esperma, podemos decir que hay dos sexos a nivel biológico. Pero desde el psicoanálisis decimos nosotros, por eso nosotros no nos posicionamos dentro de un binarismo, no podemos hablar de saber cómo es ser una mujer o cómo es ser un hombre. Y hoy, la época de hoy me parece que deja más claro eso, porque hay modos de satisfacerse distintos. Digo, hay mujeres que le gustan las mujeres, hay mujeres que le gustan, digo, están los bis, trans, y podemos poner todas las categorías y los nombres, y me parece que esos nombres vienen a intentar nombrar un modo de cómo cada cual se satisface con el otro que tiene al frente, u otra, u otre, es decir, cómo cada uno lo decide nombrar, aquel, digamos, ser hablante que tiene al frente, ¿sí? Entonces, repetime bien la pregunta. No, sí pensaba como que clarificaba o que quizá estamos en cuestiones más o menos similares, nada más que con nuevas categorías. O empeoraba, también puede pensar que empeora. ¿Ustedes qué piensan de eso? A mi criterio sí. A mi criterio está mejor. Para mí clarifica. Sí creo que estamos como oscilando. O sea, antes pasaba que se invisibilizaba lo que no estaba en el medio. Y ahora creo que estamos como en un contexto de sobreinformación. A mi criterio, digo. Pasa lo mismo con a mí me gusta el periodismo, la comunicación, que estamos sobreinformados. Antes el problema, no sé, comienzo del siglo XX, no había data, no había información, y ahora hay tanta información que te terminas confundiendo igual. Bueno, me parece como que estamos chocando en algunas cuestiones en ese lugar, que tenés tanto que ya no estás como desorientado. Y a veces como que, a mi criterio, para caminar firme hace falta como, quizá como regularlo un poquito más eso. Pero bueno, es opinión personal. ¿Y los demás qué piensan? ¿Alguno que quiera o alguna? Mirá qué miedo que tiene. Mirá qué miedo que tiene. Qué miedo que tiene. Bueno, si no tenía otra. Yo te marico, no tengo para preguntar. No, o sea, con respecto a lo de. Para mí también está de que sí o sí te tenés que categorizar en algo, y tal vez a lo largo de la vida no, una sola categoría te condiciona. No sé si me explico. A veces que haya tantas categorías te termina limitando, y bueno, a veces tal vez mientras uno va creciendo va cambiando, va teniendo sus cambios. Y con respecto al psicoanálisis me quedé con la duda. ¿Por qué no se habla de género? Porque hablamos digamos, de identificación, de cómo el sujeto se identifica a algo. Es una categoría más sociológica, el género en sí. Estoy hablando del psicoanálisis de orientación lacaniana, que es de donde yo me paro, ¿sí? Nosotros, digamos, no pensamos las categorías a partir del género, ¿sí? Como un modo, lo podemos decir, cómo el sujeto se va nombrando. Bueno, yo soy tal, pero eso podría ser más del lado de la identificación para nosotros, ¿sí? Por eso decimos, o estilos de vida, y un modo de vivir la sexualidad desde este lado, desde este otro. Quizás hablamos de lo mismo con otro nombre, es decir, pero no lo utilizamos como una categoría propia para poder decir, bueno, porque nosotros del psicoanálisis hablamos de como la asunción sexual, ¿sí? La asunción del sexo se produce en un momento de la vida, le da, digamos, cuando el sujeto se va estructurando,
no es desde un inicio, sino que eso, bueno, se va estructurando hasta que en la edad adulta uno, bueno, puede asumir, digamos, su sexo, su modo, su estilo de vida, ¿no? Eso que parece que está bueno por ahí quizás hablar de eso, del estilo de vida, como un modo de cómo cada uno vive la sexualidad, ¿no? En esto que vos decías, hay muchos que les puede resultar que los desoriente, tanta categoría y dónde estoy, dónde... Y a algunos les puede servir la proliferación de nombres, porque quizás, ay, en esto no me nombro, en esto me quedo más cómodo acá. Digo, eso me parece que también es como el caso por caso. Quizás antes era más fácil orientarse, bueno, había esto, o bueno, quizás 2 o 3 más, y ahí me tenía que ubicar, ¿no? Creo que eso es producto también de las épocas que van cambiando y que, bueno, la cosa se va modificando, ha habido la caída de los ideales o la caída de una cierta orientador simbólico que me parece que también permite que esto, la proliferación de nombres en ese punto. Sí. Teo, ibas a decir algo. Yo iba a decir que, bueno, creo que lo primero que se puede ver ante esta proliferación de, ya no sé si decir género, no sé, de categoría. Como si ustedes estamos hablando de quieran. Porque ustedes pueden nombrarlo como género y yo voy a entender y en esto me parece que ustedes pueden hablar desde un lugar y yo quizás puedo hablar de otro y estamos hablando más o menos de lo mismo. No nos va a pegar la Vale si hablamos de categoría. Siento que, bueno, que algo que se puede ver es que cuesta tener también una propia opinión y que a la hora de haber tanta información uno no termina de saber bien qué está sucediendo y yo, por ejemplo, lo que suele pasar es que no quiero faltar el respeto a la otra persona y al no saber cómo tengo que hablar con la otra persona me cuesta. Yo creo que empezar a implementar la letra E a la hora de hablar es algo que sirve, pero como no lo puedo usar siempre porque me cuesta, me olvido, puedo llegar a dañar a la otra persona. No hay como un... a ver, ¿cómo se llama? ¿Viste que usaste la E? O sea, no hay como una información base para partir, no encuentro con quién puedo hablar para empezar a aprender. Es como, sos parte de la comunidad, o si querés saber de la parte de la comunidad, cuesta preguntar. Yo creo que hay mucha cuesta por preguntar, y si tenemos una opinión que tal vez está por fuera de esa comunidad, también hay censura, y es como un tema, se está volviendo tabú, y creo que el tabú lo va a hacer, no le va a ayudar a esto. Esa es mi opinión. No, quiero decir algo, quiero aportar algo con lo que dijo Teo, que también es bueno, por ejemplo, preguntar a veces cómo te sentís cómodo para que te llamen, o algo así. Bueno, eso, que te incómodo. Claro. Sí, sí. Claro, y también quizás escuchar como el otro, ¿no? Va hablando. A veces eso también ayuda. En el consultorio, qué sé yo, los psicoanalistas nos pasa también escuchar cómo el otro va hablando para también ver cómo uno lo puede nombrar, ¿no? O hay algunos que están un poco reacios a la E, entonces ya rápidamente... Y otros que, bueno, lo usan con mucha naturalidad y uno podrá escuchar o preguntar. ¿Cuál era tu nombre? Francesca. Como decía Francesca, por ahí preguntar, porque también estamos en una época medio que todo esto se estaba empezando a hablar, a ver, a usar, entonces no podemos sacar tantas conclusiones rápidamente. Sino más vale empezar, bueno, preguntarse eso que decías, Teo, ¿cómo lo llamo? A ver, porque por ahí si quedo por fuera, no quedo... Digo, no quiero hacer daño a la otra persona. No quiero hacer daño, porque por ahí hay personas que quizás son un poco sensibles, pero eso puede pasar antes de usar la E, también pasaba. De que quizás uno, bueno, ¿por qué me dijo así? Bueno, claro. Ir preguntando, ir viendo, porque es como vos decías también, Teo, quizás... Si uno no lo usa, es sentir que del otro lado un poco de rechazo o uno queda segregado porque no usa o si lo usa.
Y estamos también en un momento de ver todo esto, no podemos sacar como conclusiones tan apresuradamente porque esto, el uso del lenguaje inclusivo, que un poco viene a romper, un poco disruptivo en ese punto, y a conmover algunas cosas, bueno, hay gente que no quiere usarlo, y hay otros que sí, que les encanta y se sienten súper cómodos, y me parece que, por lo menos es mi opinión, es respetable ambas cosas. Digo, porque quizás el uso de a muchos les permite nombrarse sin tener que todavía ponerse un lado del otro. Bueno, y hay que ser respetuoso, así como también ser respetuoso a aquel que no quiere usarlo. Me parece que si ese queda segregado, entonces lo que supuestamente viene a romper con la dicotomía termina siendo lo mismo. ¿Entienden? Si de un lado, si uno usaba la O o la A, el otro queda por fuera y hay que usar la E, y el que no usa la E queda por fuera, bueno, estamos en la misma, por lo menos mi forma de leer. Lo que pasa a veces con algunas personas, que es lo que pasa con muchos movimientos, ¿no? Que si uno no adhiere, rápidamente lo dejan fuera. ¿Y por qué? Por no querer adherir a ciertas cosas, o todavía no saber, ir viendo. Claro, iba a decir algo similar a eso. Yo con a mí el lenguaje inclusivo lo banco, me parece que está bueno si hay personas que se sienten identificadas hablando de esa manera, está mortal. Sí que eso, ponele, a veces me pasa como te digo, me cuesta hablar de esa manera, y si la otra persona me dice, si uno me hablas así como que me voy a ofender o me enojo, pero me está costando a mí, o sea, no es que no te estoy queriendo faltar respeto, no te estoy queriendo tratar mal. Simplemente no estoy acostumbrado a hablar de esa forma. Entonces ahí es donde se me genera ese choque de decir, no sé, quizá me parece mucho, porque como que no estás comprendiendo mi intencionalidad, que mi intencionalidad no es dañina. A eso, digamos, como que me Sí, pasa. el malentendido fundamental que existe siempre. Es decir, que el lenguaje inclusivo no viene a romper con el malentendido que puede haber entre los sexos, voy a decirlo así, entre un hombre, una mujer, un bi, un trans, digo, entre los seres hablantes. El malentendido del lenguaje siempre está. Es decir, por ahí uno dice algo y el otro lo toma, ¿y por qué me decís eso? No, pero yo no te lo dije con esa intención. Bueno, pero digo, el lenguaje inclusivo, por lo que yo vengo escuchando y lo vengo escuchando a ustedes, no viene a saldar el malentendido que es estructurante con los seres hablantes. Es decir, nacimos del malentendido. No. Entonces, bueno, hay que estar quizás también preparados, que es una época que nos va a confrontar y nos va a seguir confrontando el malentendido, ¿no? No sé si alguien iba a decir más con este tema, pero yo iba a cambiar la bocha un toque. Sí, ¿te parece? No sé, no sé que las categorías mal, bien y todo eso, no tengo, pero una persona que nunca, no sé, tiene 30 años y nunca sintió deseo sexual, ¿te parece problemático? No sé si lo plantearía como problemático. Hay personas que el confrontarse con el otro puede ser muy difícil, puede ser muy complejo, ¿no? Y quizás al tenerlo a distancia, mejor. Y a veces, digo, el confrontarse con el cuerpo del otro, sea, digo, lo que el otro quiera hacer, a veces puede resultar de mucha angustia, puede resultar muy invasivo y puede resultar muy difícil. Claro. O sea, a veces, digo, pero eso es caso por caso, de nuevo voy a decir, pero bueno, a veces pasa que es mejor así. Claro, pues en un punto no, yo pensaba, no es una necesidad básica, no es que no querés comer, no querés tomar agua, pero acá... Hay personas asexuales. Claro, por eso, sí, a eso iba, eso es el punto, sí, claro. Y está muy bien así, ¿eh? Quizás no quieran otra cosa. Entonces,
quizás obtiene satisfacción con otras cosas. Claro. Por eso digo que es muy singular, además el modo en como cada uno se satisface es singular. Y quizás le viene bien estar así. Claro, Sí. puede ser asexual, pero también si le genera angustia o le genera algún problema, ahí sí sería como motivo de revisar o de ver qué es lo que le está pasando. Porque tal vez esa angustia proviene de otra cosa, de otro problema. Está bueno porque si angustia es porque algo le pasa con eso, entonces ahí sí se puede, uno quizás empieza a preguntar. ¿Y a qué le llaman asexual o asexuado? ¿Cómo? Cuando no te hagas sexual. Cuando no hay... Pero ni siquiera con vos mismo, ni siquiera con nadie. No es que ni siquiera en encuentro con el otro, sino jamás. No pinta. ¿Cómo? No pinta eso, digo, no va. No pinta nada. No, bueno, por eso digo, si aparece algo del lado de la angustia, digo que empieza a haber una pregunta o un sufrimiento, bueno, eso da una pauta de que ahí hay algo que se puede empezar a tratar, que quizás con la suerte llegue al consultorio de un analista y pueda ir trabajando eso que le pasa, ¿no? Quizás haya personas que viven toda una vida así, no he conocido a nadie así, pero posiblemente haya personas que les venga bien estar como a distancia, ¿no? El otro, que eso está ahí. Claro. No, y también, digo, con el tema de la sexualidad hay como toda una... Que hace un tiempo, viste, que hablé de la fantasía y todo eso, que en ese lugar de intimidad a veces suceden cuestiones, o sea, hay gente que se ha suicidado por cuestiones sexuales, digamos, de autoplacer y todo. Digo, ¿cómo se trabajan esas cosas? ¿Se tienen que trabajar? ¿No? No sé, una persona que se termina suicidando por eso, no sé, como, ahí eso también otra cosa me genera como una confusión, digamos, si realmente hay que laburarlo, ¿no? El destino del tipo terminar así, me da como, que no sé, también es como que el terror de la sexualidad tiene como sus cosas, lo que como que se rigen otras reglas también, me parece a mí, no convencionales, digamos, porque está en un marco de intimidad. Por eso el modo de satisfacción, cada uno se satisface singularmente. Digo, ahí puede haber tanto modo de satisfacción como seres hablantes, qué sé yo. Si hay que trabajarlo, eso se trabaja si el paciente lo trae. Claro. Si se suicidó no vamos a poder trabajar nada porque el sujeto ya no va a estar. Pero ¿cómo evitamos? Pero ponele que lo encontró, no sé, el primo dice, che, está desmayado, digamos, en el living, digamos, dame una mano, vale, por favor. Bueno, si está desmayado es una cosa porque está vivo. Es Sí, decir, sí, que sí. si está vivo sí vamos a poder trabajar porque Sí, con sí. un cuerpo muerto. Sí, claro, claro. Bueno, si ha habido un pasaje al acto no logrado, es decir, que la persona vivió, vamos a poner un ejemplo, se quiso suicidar y no le salió bien, bueno, ahí sí se puede ingresar el trabajo sobre eso. Claro. Porque si ha habido un pasaje al acto, es decir, que ha habido algo que el sujeto se le ha vuelto totalmente insoportable y como lo último que ha podido hacer es eso, y no ha habido mediación de la palabra. Digo, cuando hay mediación de la palabra siempre hay la posibilidad de trabajarlo y ver qué se hace. Claro. Por eso que le pasa al sujeto. Por eso digo que si vivió, pongamos la idea de que muchas veces pasa que hay sujetos que intentan suicidarse y no les sale por la razón que sea. Bueno, eso sí se trabaja intensamente, se verá si se hacen interconsultas con los profesionales, etcétera. Es decir, muchas veces
tiene que ver con la sexualidad, pero no solamente con la No, sexualidad, claro, también puede no, pasar. claro, Por porque esa persona que se intentó suicidar, como vos decís, no encontró respuesta y dijo, termino acá. Pero sí, ahí termino pues. Esto era como, literal, una persona, no voy a decir un nombre ni nada, pero una persona que conocí, que casi se mata ahorcándose porque en teoría da como un placer en la estimulación. Entonces, es, es- eso existe. Sí, Se los digo. más Porque ahí está el tema tabú de la sexualidad. Digamos, estas cosas suceden y a eso se me hizo re loco y dije, pero para, o sea, casi te mata. Bueno, Y me pero- quedé así como, por generar placer. claro, Creo por que generar todos. placer, o sea, hasta qué punto, o sea, te está haciendo autodestructivo. Bueno, pero eso tiene que ver con una satisfacción quizá un poco sádico-masoquista, como decía. Laura. Como decía Laura, es decir, que por eso digo que hay modos de satisfacción, es decir, que son singulares y en el ámbito de la sexualidad encontramos, digo, hay gente que tiene prácticas sadomasoquistas y obtienen mucho placer, algunos pasa esto, quizás se les va la mano y bueno, es decir, tuvo suerte que no se le fue la mano completa. Es decir, Claro, que, sí. Mal. pero bueno, son modos de satisfacción que hasta qué punto, y bueno, hay personas que les es difícil encontrar un límite. Hay veces que los límites, hay veces que hay sujetos que quieren cada vez, y estamos en una época donde la transgresión está un poco, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más. Antes, cuando en otras épocas donde la cosa estaba más velada, bueno, transgredir un poquito ya era, ay, transgredí, y ahora me parece que cada vez buscar otro tipo de satisfacción. No todos los sujetos, no vamos a generalizar. Os traía este caso puntual, bueno, habrá algunos que les genera esto, quizás quieren encontrar otro tipo de placer un poquito más, hasta que bueno. Sí, se va, no sé qué haría. No, que... Entonces, con eso. Sí. Sí, hay que hablar con eso. O sea, volviendo a lo de lo asexual y eso, creo que es porque hay mucha presión social en tener relaciones, o capaz como que las personas evitan tener relaciones por la inseguridad, o no sé, onda eso. Por eso como que buscan tener una etiqueta de ser asexual porque no saben bien dónde meterse. Eso pienso yo. Está bueno, me enseñaste un nuevo nombre de dónde ubicar los asexual. Pero sí, bueno, estamos en una época donde yo vengo de otra generación, donde, bueno, era como, había que esperar un poquito, ¿no? Y hoy en día uno escucha que cada vez las iniciaciones son más tempranas. Y si no iniciaste, seguramente los miran a muchos como un bicho raro. Entonces, dice, pero ¿por qué habría que? Digo, porque hay un empuje, hay una época donde hay un empuje a que cada vez hay que gozar más. Y de como sea, y un poco esto que vos traías, me parece que podemos pensarlo desde ahí, ¿no? Y hay gente que quiere esperar, y por ahí ese nombre les puede servir también para dejar al otro un poco como, bueno, que no me sigan hinchando con que dónde soy, que por qué soy. Pero también podemos pensar que esos nombres también sirven al sujeto a dejar, a poder resguardarse un poco de algunos otros que se ponen insistentes en querer o etiquetarlos o empujarlos a que hagan ciertas cosas que no quieren. Entonces, digo, por eso digo que los nombres de esto podemos llamar de los estilos de vida o género, pueden servir muchas veces a poder ponerse un nombre que dejarlo un poco a distancia al otro que viene, que insiste, que hay que hacer esto, que hay que hacer esto otro, pero mira que tenés esta edad, ¿cómo no tuviste relaciones? Personas que no quieren todavía, o no querrán nunca, o más adelante. Claro, pero también para quitar esas presiones, está bueno como que a nivel social haya más como eso, como un respeto y una paciencia. Yo porque también vengo como de un marco más de la sociología, que por eso estamos con esos dos marcos. A veces siento que
si solamente valen las ultra subjetividades, no nos podemos poner de acuerdo en un consenso de eso, de límites, de paciencia, de no andar como exigiendo sexualmente tal cosa, y que nos manejemos más en un marco de cierto respeto para que las personas estén tranquilas y puedan cada quien elegir y decidir lo que quiera. Como que tiene que haber consensos sociales en estas ultra subjetividades. Que eso es algo que siempre me interesa hablar con los psicoanalistas. Lo que pasa es que estamos en una época, digo, donde hay un amo que comanda y que te dice qué hacer, cómo hacer, dónde, cuándo, ¿no? Y donde prima el individualismo y donde eso que vos decís, el poder respetar al otro o la elección a veces queda segregado, porque estamos en una época esa donde prima esto, ¿no? El individualismo, hay que gozar, hay que hacer esto, y bueno, y el respeto hacia la diferencia, hacia el otro, hacia que el otro puede pensar distinto, a veces bueno, falta, no está, hay que hacerlo existir, diría yo. En esto que hablábamos del lenguaje inclusivo también puede ser como un poco un ejemplo, ¿no? De, bueno, que respetar hasta donde el otro puede, quiere, como uno tratar por supuesto, de respetar al otro. Me parece que Claro. ir un poco a contrapelo del individualismo en tanto se puede. Claro, como conectar también una masa de personas que están incómodas por ciertas situaciones y se dan, para mí, ciertos movimientos, como puede ser el feminismo, que generan esta recategorización y que hacen que cambien los paradigmas sociales y haya ciertas cosas que se subsanen, otras obviamente no, pueden aparecer otras, pero como que ese consenso, a mi criterio, es fundamental, porque si no quedamos como que cada quien con su individualismo dando vuelta por el mundo, y para mí como que hay que tener, con la ultra subjetividad, a mi criterio hay que tener como un cuidado, porque es como que de todo podemos hacer una bandera. ¿Qué es la ultra subjetividad? Claro, como que levantar la bandera de todo. A mí me gusta, mira, hay una en Europa ahora, en la tendencia, lo estaba viendo en la entrevista, un tipo que se siente que es un marciano. Y levantan la bandera, dice, no, nosotros somos como una nueva categoría, digamos, no somos medio humano, medio marciano, qué sé yo, pero el tipo batió el posta porque se hizo como unos injertos medio tecnológicos. Bueno, y de eso hay una bandera, por ejemplo. Y el tema es que eso, como que de todo se levanta una bandera y me parece como que estamos velando más por los intereses ultra individuales que por los intereses de las mayorías. En ese punto es lo que a mí me... Sí, en ese punto es más segregación, es decir, parece que se intentara que con estas banderas menos segregación y se genera más segregación. Claro. Digo, que Sí. el otro... ¿Qué quiere hablar? Se me están poniendo... O sea, capaz, Fermín piensa que se Bueno, O sea, no tiene perdón, no está como, o sea, normalizado ser un marciano y un necesito de levantar una bandera por cualquier cosa. Pero, por ejemplo, una persona no binaria, eso no se puede explicar qué es, porque es o sea, la persona nada más va a saber lo que es, porque es lo que ella siente. Entonces, para mí está bien levantar bandera por ser marciano, no sé, pero porque es algo raro para nosotros. Pero capaz el tipo que existe marciano, bueno, es marciano, no sé. Si hay muchos marcianos, lo van. Si sos el único marciano y vas a exigir derechos marcianos, me parece mucho. Eso es como que, para mí es como que buscar los intereses de las mayorías. A veces cuando, como se habla de cuando todo es violencia, nada es violencia también. Claro. Nada es violencia. Porque a veces eso ocurre con el paradigma de violencia, de que se empezó a tirar de todo es violencia. Entonces terminó siendo de que nada quedaba así. O sea, nada era violencia porque todo era violencia, entonces, ¿qué hay como niveles? O sea, respetando obviamente la singularidad de cada uno, pero sí a nivel colectivo tiene que haber ciertos consensos o ciertos avances como en el feminismo, como bueno, para tener reglas de sociedad, como para la convivencia. Igual en una sociedad que si no tenemos reglas o algo en que agarrarse, algo que pueda un poco. Es decir, lo que pasa es que
bueno, las leyes y las reglas son un poco para todos, ¿no? Y entiendo que con estas banderas que se Fermín empieza a ver como ciertas particularidades donde, bueno, habrá que ver. Donde no te terminas conectando con otro. Sos vos. Es como que lo único que prima es el individualismo. Como que estás pensando en vos, y de momento estás pensando como la conexión con el resto del ser humano con lo que estás conviviendo, digamos, en esta tierra. Le podemos mandar a un analista, el señor Marciano, que quizás podría pensar de cómo hacer. Popcorn, un canal que hace muchas entrevistas y ahí está el señor Marciano que está reclamando por su derecho más. Tal vez, no quiero intentar ver si es por ahí o no, tal vez el problema no es que haya una persona que se considera marciano, sino que esa persona que de un día para el otro se considera marciano exige que todos lo vean como un marciano de un día para el otro. Bueno, también. Y no da un tiempo de cambio. Está bueno. Está bueno porque es necesario el tiempo. En cualquier cosa es necesario el tiempo para poder, digo, interiorizarnos de que habrá un señor que se dice de ser marciano y no lo dice una vez, todos tenemos que salir a decir, bueno, necesitamos un tiempo para comprender. Tiene una manita bien la temperatura. O capaz que la gente no te acepta como marciano, onda. Porque vos podés Le van a decir... echar la culpa a toda la sociedad. No, porque, o sea, tipo, para mí no lo de individualismo, ¿qué onda? Está bien para mí, porque es como vos sos vos y al final como que nadie va a poner las manos en el fuego por vos, entonces es como que eres a vos y buscás. Pero tampoco es no pensar en el otro. No sé, para mí vamos por ahí. Un momento. Yo como que... ¿Cómo nadie va a poner el fuego por vos? ¿Con qué vive? No, como que te tenés a vos. Como que quería Está conectar. bien, sí, igual me gusta. Yo como que quería conectar el tema de la singularidad con lo colectivo. O sea, por ejemplo, Breuer, que comenzó con el caso del psicoanálisis, tuvo el caso de Ana una chica histérica, que en ese momento como que la histeria era una categoría más o menos que quizás, bueno, usted sabe más, estás como criado al costado, y él como que quiso empezar a entenderle qué era lo que le pasaba, que eran síntomas somáticos que tenía, pero en realidad venían del inconsciente de él. Bueno, pero ese caso era como que levantó la bandera de lo que le pasaba y terminó siendo una de las mayores feministas además. Bueno, el pseudónimo era Ana, tenía otro nombre en realidad de chica. Entonces, como a veces conecta con una bandera singular a lo colectivo. Claro, pero creo que ahí había un tema que era de fondo. Me parece que hoy se están levantando muchas banderas que son meramente estéticas. Y a mi criterio me parece como eso, demasiado. O sea, de banco, sí, señor marciano, todo joya, pero como eso, como eso, el tema de andar exigiendo al resto de personas, decir, vos no me estás comprendiendo porque yo soy marciano y no me estás hablando en mi idioma marciano. Es decir, pero pará, o sea, hay consensos sociales para que las cosas sucedan también, y te requiere un tiempo, ¿no? Como decía, vale, todo. Eso, como que estamos en contextos de eso, como lo que vos decís, nadie se la va a jugar por mí, yo estoy solo acá. Entonces yo soy mi propia bandera y me diferencio del otro en vez de unirme con un otro. Y en un punto tiene que haber una conexión social, a mi criterio. Una conciencia colectiva. Claro, porque somos, los seres humanos somos personas sociales. No terminar de ser personas sociales. Agarrar a una persona y tener encerrada un año. No sé, termina bien. Entonces. Tenemos el ejemplo de la pandemia, si nos esperamos por un año. Claro. Yo termino bueno. Claro. Es como una época donde todo estuviese permitido, digo, cada uno levantarse una bandera y no habrá también que esperar, porque también ahí se le da lugar a eso. Me hace pregunta Nacho que le da tanto lugar a algunas cosas que por ahí no. Eso me hace pregunta, ¿por qué ahora sí? Digo, y no es
En otra época había gente que quería que era Napoleón. Yo creo Entonces, que. David no se le daba mucho lugar, sino. Yo creo que hay una cuestión de. Pero bueno, esto tiene con mi forma de ver cómo son las cuestiones. Pero, como que el famoso dicho divide y reinará, nos están dividiendo del otro. Como vos no tenés nada que ver, yo no tengo nada que ver con vos, ni con él, ni con él, ni con él. Y entonces nunca nos vamos a poder organizar para que la mayor parte de las personas se unan. Pero bueno, ese es un concepto de porque a mí me gusta la política, me gusta mucho por ese lado. Entonces, por eso creo, digamos, que sucede eso, que te van dividiendo, digamos, el psicológico. Pero es para hacer un break. ¿Alguien quiere una taza de té? Lo voy a empezar a Así que te decía una vez, Salí de criollo. me sirve ustedes. ¿Tres té? No, vale. ¿Cuánto té? ¿De qué? ¿Hay té de chocolate? ¿O té de oasis? Sean. Hacemos ¡Ah, de de Oasis! ¿Té de chocolate? Vamos a ver. ¿Marty té de oasis? Yo te para el té de chocolate y nunca probé. Yo también voy a probar té de chocolate. ¿En serio? ¿Té? ¿Té de chocolate? Yo. Ya lo sabemos que te loco. Volviendo a eso, de que también menciona que todos tenemos manera, está bien, o sea, para mí los otros tienen que dejar de importar, o sea, si vos sos lo que quieras ser y ya está. Es como que toda la gente se fija demasiado en lo que uno quiere ser y ya está, es como, vos vas a hacer lo que quieras y vas a hacer lo que quieras, y ya está, y si quieres ser marciano, bueno. Es como, no hay mucha lógica. Para mí. Pero todos determinan el derecho de uno y el derecho de otro. Bueno, pero por ahí lo que yo pienso es que hay como patrones o normas sociales que estamos obligados a cumplir ante el desconocimiento, ¿no? Ahí surgen como las críticas o los cuestionamientos, más o menos que decía la carta. Hay otros muchos marcianos y nadie sabe decir, bueno, ante la presencia de uno que es medio de una actitud medio disruptiva o va en contra de sus mandatos sociales, a veces pueden ser identificados, son como mandatos que de siempre, tenés que casar, tenés que tener hijos, cosas por ahí ante el incumplimiento, ahí surgen los reproches. Claro. Sí, el mandato en todas las épocas y en alguna época algunas de esas cosas ordenaban un poco y hoy como se cuestiona eso, bueno, pueden empezar a surgir otras situaciones y otras cosas que bueno, son disruptivas, ¿no? Pero tenés que casar de una forma u otra, formar una familia. Por ahí. Hoy en día sigue siendo eso. Si no tenés hijos, son mujeres y no tenés hijos, no estás completa, o no sé, gente adulta que es soltera y dicen por algo estar soltera, tanto que te gusta estar soltera toda su vida y no tiene necesidad de formar una. Más vale. No, es que yo, para eso, o sea, obvio, que no sea limitante para lo que a vos te gusta hacer. Totalmente. Yo soy Fermín y tengo mi mundo, mi criterio, todo eso. Sí digo que no te limite para tratar de consensuar con los otros que tenés alrededor. A eso voy. Porque si no, lo que te está sucediendo es ese extremo individualismo que hace que sea, me importo yo, el resto no me importa y estoy exigiendo que a mí me respeten, que banquen mi marco teórico, conceptual, pero yo al otro, que me importa, vos hacer lo que quieras, hacer lo que quieras. Entonces como que hay para mí una cuestión de conseguimiento, de exigir cierto respeto a nivel general y social se me avale, pero a su vez yo no me siento representado en nada con lo que hay alrededor mío, con el resto de personas que están alrededor mío. Yo creo que ahí hay como una contradicción y yo creo que ahí el individualismo lo que hace es deteriorarnos nuestra forma de organizarse. Me parece que quiere borrar las diferencias, ¿no? Que escuchaba a Fermín, escuchaba a Cata y cada uno tiene su modo de ver, igual de posicionarse y bien, cada uno tiene su modo. Y para vivir en sociedad, pautas, si no sería imposible también con otros. Pero bueno, eso más allá de la bandera, ¿no? De que cada uno
pico gente, o al lado de otra persona, o estar en el medio. Como que hay ciertas cuestiones que nos conectan, no solamente en reglas, sino también lo pienso desde un lado empático. ¿Sí? Necesitamos, a mi criterio, uno necesita también el cariño de los otros y uno necesita dar eso es necesario. Uno siempre necesita del otro, de alguna u otra manera. Yo le decía de que el niño cuando nace necesita del otro, no muere. Hay muchos niños, hay ejemplos, no me acuerdo dónde, pero niños que bueno los buscaban en adopción hace mucho, en una hospital y terminaban muriendo, y no porque faltaba alimentos, sino porque no había un otro que estuviese ahí con ese niño. Claro, un otro, decir que primero que desee ese niño y que vaya nombrándolo y que vaya, digamos, un poco no dejándolo solo, sino cuando llega al mundo, el otro que alimente puede morir, pero aunque alimente, y si no hay un otro que le dé como el cariño, los cuidados, que haga un lugar, el niño también. Imagínate. Siempre necesitamos, es una utopía pensar que uno va a necesitar del otro. No. No es tu padre que tiene un hijo y se levanta y dice, ¿cómo sabes que a mí me pinta dejarlo el pibe acá en medio del campo de un camino? Y me voy. Y es un problema. Sí, un problema para el niño y también un problema de ese adulto que evidentemente algo le sucedió que tomó esa determinación tan drástica. Sí. Claro. Por eso digo, o sea, porque si es primero individualismo el que importa, listo, a mí yo tuve esa pulsión y lo hago, ya está. Claramente. No frenemos al inconsciente. Claro, como listo, vamos por ahí. Por eso hablo de ese límite. Pero bueno, claro, está bien. Está todo mal, no solo esa secuencia. Bueno, no sé. Pero se respetan. Claro. Todos, cada uno lo que Sí. piensa. Más o menos. No, sí, obvio, respeto. Y consensuamos que vivimos una sociedad. No, bueno, no sé si hay alguna duda más. Después, ya cada vez está haciendo los tecitos, habíamos unos criollos caseros que hicimos, que no vimos el que Con razón estaba casudo. Y bueno, si hay alguna duda más, la hacemos. Si no cerramos acá, continuamos sin cámara, sin micrófono y charlamos. Como ustedes quieran, si quieren algo más, preguntar, la conversación. ¿Estamos de 10? Por mí me parece que está bien, les agradezco. ¿Te pasó bien? Sí, ha sido un gusto, la verdad. De encontrarme con jóvenes que estén interesados, que se pregunten y que quieran ir un poquito más allá. Te agradecemos por venir hasta acá y por los jóvenes que se acercaron a este espacio. Hacemos una cosa.